La idea de someterse a una biopsia de mama puede generar inquietud y preocupación en muchas mujeres. Sin embargo, es fundamental comprender que este procedimiento desempeña un papel esencial en la detección temprana del cáncer y otras enfermedades que afectan a las mamas. Soy Verónica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El despertar de la célula. Hoy nuestra invitada es la doctora Sabrina Herrera, médica patóloga experta en el campo de la patología mamaria, quien nos ayudará a revelar el papel crucial que desempeña este estudio para las mujeres y sus médicos a la hora de tomar decisiones fundamentadas sobre su salud y el tratamiento. Sabrina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Como decíamos en la intro, muchas mujeres sienten mucho temor y ansiedad a la hora de verse enfrentadas a una biopsia mamaria debido a las miles de posibilidades de que haya un resultado negativo. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla en qué consiste el procedimiento de biopsia mamaria y por qué es tan importante en el cuidado de la salud de la mujer? Claro que sí. Bueno, en cuanto a la toma de biopsias en general, en cualquier órgano, no solo en mama, pues nos estamos refiriendo a cómo se adquiere tejido para un estudio patológico bajo el microscopio para tratar de detectar o descartar la presencia de alguna enfermedad, ya sea maligna, benigna, infecciosa, neoplásica o no. Sabemos que esto genera un estrés en las pacientes por el riesgo de que el resultado sea maligno, pero no solamente se indica en estos casos. Hay diferentes técnicas para la toma de biopsia dependiendo de los instrumentos que se utilicen y asimismo adquiero diferentes tipos de tejido. Hay unas biopsias que son por aspiración con aguja fina, que son las agujas más pequeñas. Estas se utilizan en el caso de la patología mamaria, sobre todo en los ganglios linfáticos, y en la mama como tal casi no es utilizada. Ahí se va a estudiar la presencia o no de ciertas células que nos indiquen patología neoplásica o no. Hay otros tipos de biopsias que son con aguja, que se llama TrueCut, esa es la marca de la aguja, y tienen diferentes calibres. En esta yo obtengo un cilindro de tejido un poco más grande que en la aspiración, que solo obtengo células, y estas las utilizo tanto para buscar el origen de una patología que se vea como un nódulo en una imagen mamaria. O sea, como una masa. Una masa, exacto. Cuando se trata de una masa, estas biopsias con aguja las hago guiadas por imágenes. Entonces ahí es cuando le dicen a las pacientes que es una biopsia guiada por ecografía o guiada por resonancia, pero a veces no se detecta una masa como tal, sino se ve una alteración. Ellos lo llaman una asimetría o el tejido se ve con una densidad que no es la adecuada o se ve presencia de calcificaciones, y en estos casos también se realiza la biopsia con aguja, pero ya es un muestreo un poco más amplio tratando de determinar la presencia o no de patologías que expliquen la distorsión arquitectural o la asimetría de las mamas. También se puede tratar de biopsias excisionales, que en estas pues ya se tiene que hacer una incisión, o sea, se utiliza bisturí, se utiliza anestesia y se toma una muestra más grande de tejido. Pero a las que las pacientes más se ven enfrentadas usualmente son las biopsias con aguja. Nos decías que la indicación para estas biopsias puede ser diferente, no necesariamente un cáncer. Entonces, ¿cuáles serían estas enfermedades más comunes que se pueden identificar a través del análisis del tejido de la mama? Claro que sí. Entonces, miren, cada vez que aparece un nódulo en la mama, no siempre se va a biopsiar, pero algunas veces son nódulos que aparecen nuevos, que nunca antes se habían visto o que han cambiado en el tamaño o en la forma con respecto a cómo se venían viendo en las imágenes anteriores, y en ese caso se decide biopsiar. También, como les decía, la presencia de calcificaciones en la mama, que no necesariamente siempre están asociadas a cáncer, pero es lo que buscamos descartar, sobre todo en el caso de las calcificaciones, un carcinoma in situ. Y también cuando aparecen asimetrías o distorsiones que no se habían visto antes, o que es la primera vez que una paciente se realiza una imagen mamaria y ellos ven como una densidad alterada en las imágenes y quieren saber qué está pasando con ese tejido, y por eso se toma una biopsia. En los que encontramos en resultados en esas biopsias, como yo les decía, pueden ser desde patologías inflamatorias
hasta patologías neoplásicas, y de esas patologías neoplásicas pueden ser neoplasias benignas o neoplasias malignas. Y algunas veces únicamente encontramos tejido mamario normal, de pronto con distribución alterada para la edad, sin necesidad de que sea algo tumoral, que es lo que más pues incomoda e inquieta a las pacientes a la hora de someterse a una biopsia. ¿Podrías compartirnos algún caso o historia que tengas que recuerdes de alguna paciente que ayude a nuestros oyentes a ilustrar la relevancia del estudio de patología mamaria en el diagnóstico de estas enfermedades? Claro, pues miren, nosotros tenemos todos los días acceso a patología mamaria, a biopsias en sí, y tenemos tanto experiencias positivas como negativas. Tenemos el caso que recuerde yo ahorita, una paciente de 30 años que tenía una lesión en mama. Por la imagen se veía como un nódulo bien definido, pero la lesión empezó a crecer y le salió una adenopatía en la axila. Cuando la habían visto 2 años antes, por su edad le habían dicho que probablemente era una patología benigna. Al crecer y volverla a evaluar y ver que aumentaba de tamaño y que tenía además un ganglio en la axila, se biopsió la mama y se biopsió la axila, y no era lo que se había pensado inicialmente, que era un fibroadenoma, que es una neoplasia benigna de la mama, sino era un carcinoma infiltrante con metástasis a ganglio. Si no se somete a biopsia, la paciente hubiera seguido con un diagnóstico errado solo por imágenes, sin un diagnóstico patológico que se logró con la biopsia. Y también tenemos los casos de pacientes que ingresan con una imagen muy sospechosa. Los radiólogos tienen una categoría que se llama el BRATS, para darle como un puntaje de sospecha a las masas que se encuentran en mama. Entonces hay lesiones que se ven muy feas, se les da la categoría máxima, que es el BRATS 5, y cuando a mí como patóloga me llega un BRATS 5, yo tengo que descartar un carcinoma infiltrante por sobre todas las cosas. Pero tenemos casos en que al realizar la biopsia, lo que encontramos es una necrosis grasa de la mama. Y esa es la única patología benigna o maligna que nos puede explicar un BRATS 5 en una paciente con una imagen que es altamente sospechosa. Entonces, todos los días nos encontramos con lesiones, ya sea pues para noticias positivas para la paciente o no, en que la biopsia es la que finalmente hace el diagnóstico, y dependiendo de lo que yo tenga en biopsia, se toman las decisiones terapéuticas, el enfoque clínico, el enfoque de tratamiento para las pacientes, tratamiento quirúrgico o tratamiento con fármacos. En cuanto a la detección temprana y el tratamiento que nos dices de estas enfermedades mamarias, ¿cuáles son los últimos enfoques más prometedores en este sentido? Antes se iniciaba el tamizaje con imágenes mamarias con mamografía a los 40 años. Hay una tendencia ahora a empezarlo un poco más tarde, a los 50 años, y a no hacer control anual, sino bianual. Sin embargo, pues es como una discusión que tenemos siempre, porque nosotros siempre decimos que no podemos comparar nuestra población en Colombia con una población en Finlandia o en Dinamarca, donde el acceso a salud es distinto al que tenemos acá. Aquí tenemos pacientes que viven en pueblos, que tienen que venirse en un bus 3 horas, hacerse una imagen, que de pronto no vuelven. Entonces hay algunos de nosotros que somos los que estamos defendiendo que se inicie temprano y se haga un control anual, y otros que dicen no, igual a las guías internacionales a los 50 y cada 2 años. Sin embargo, cada vez las imágenes mamarias, la ecografía, la mamografía, la resonancia, tienen más sensibilidad para detectar lesiones cada vez más pequeñas o más sutiles. Entonces eso hace que se detecten enfermedades en estadios tempranos y que su tratamiento sea un poco más fácil que cuando ya se detectan en estadio avanzado, que ya es cuando llega la paciente con enfermedades catastróficas, ulceradas, metastásicas, donde ya lo que nos toca hacer es como tratar de hacer un control de daños de todo lo que está pasando. Pero con las técnicas actuales, que son tan sensibles, cada vez se detecta enfermedad más temprana. Y esas herramientas son las que les abren a ustedes todo el panorama de qué es lo que van a mirar en ese tejido que les llega al laboratorio de patología. Claro que sí. Con el aumento de la sensibilidad de esas técnicas, pues nos llegan muchísimas más biopsias, muchas veces por patologías que no son neoplásicas, y nos toca hacer pues como pues la búsqueda y estar pendientes de que sí realmente es algo de lo que tengamos que preocuparnos. Pero pues para las pacientes yo sé que genera angustia tener que someterse a una biopsia y esperar un resultado, pero es preferible eso
por miedo a no biopsiarme o a un resultado negativo, dejar pasar el tiempo y que esta enfermedad vaya avanzando, porque entre más temprano se inicie un manejo, pues obviamente hay un mejor pronóstico para las pacientes. Hemos visto que en otras enfermedades la genética desempeña un papel fundamental. Este es el caso también de las enfermedades mamarias, y si es así, ¿qué tipo de pruebas genéticas hay ahora disponibles? El cáncer de mama específicamente hablando y de la patología mamaria y en general de la patología oncológica se habla de un concepto que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es todo lo que afecta a un paciente o a un individuo para que desarrolle determinado tipo de lesión neoplástica o determinado cáncer. En el caso del cáncer de mama no es distinto. Entonces tenemos factores ambientales, tenemos factores de estilos de vida, pero obviamente hay algunos subtipos de tumor, hay algunos subtipos de cáncer de mama que tienen una carga genética importante. No solo las mutaciones somáticas, sino las de línea germinal, y últimamente se está investigando como la sumatoria de pequeñas mutaciones, pues para explicar lo que todo el mundo entienda, así sean pequeñitas y que antes no se sabía el significado, se han dado cuenta que la suma de esas mutaciones pequeñitas también puede favorecer la aparición de cáncer de mama. Lo que más conoce todo el mundo, porque ha sido muy mediático, porque hay actrices que se han sometido inclusive a mastectomías por tener esta mutación, es la mutación de BRCA. Entonces esta mutación de BRCA1 y BRCA2 que favorecen la aparición de diferentes tipos de cáncer, y entre estos pues el que nos atañe a nosotros, que es el cáncer de mama. Para estas pacientes con mutación de BRCA, nosotros como patólogos lo hemos asociado a determinados tipos de tumores que son característicos bajo el microscopio, pero no son específicos del mismo. Y adicional a esto, cada día se investiga más y se han visto que otros tipos de lesiones, como el carcinoma lobular infiltrante, están asociados a otros tipos específicos de mutaciones, como el CDH1. También tenemos mutaciones por inestabilidad microsatelital, son muy raras en mama. Son un porcentaje muy bajo de las lesiones. Sin embargo, cuando las pacientes presentan un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, casi la mitad de ellas tienen inestabilidad microsatelital asociada a su cáncer de mama. Y como yo les decía, adicionalmente hay mutaciones específicas. Actualmente se está hablando también de la mutación del NTRK, no solo en mama, sino en varios órganos, y se está tendiendo en este caso específico de tratar la mutación independiente del órgano afectado por el cáncer que sea, tratamos la mutación. Y como yo les decía, cada vez estamos averiguando más cómo esas sumas de mutaciones hacen que aparezca el cáncer de mama. Cada día salen tratamientos específicos que se llaman target, que van a una molécula específica, y esto va muy de la mano con pruebas moleculares y genéticas que detecten alteraciones que puedan tratarse específicamente sin tener que afectar muchas células del cuerpo, que es lo que pasa con algunas terapias citotóxicas, que matan el cáncer, pero afectan algunas células, y por eso a las pacienticas se les cae el pelo o las cejas, o les da diarrea y afectan otras cosas. Entonces, siento que para allá vamos, cada día tratando de hacer tratamientos más dirigidos a cambios específicos a nivel celular para afectar menos, pues, la anatomía en general de las pacientes y de los pacientes oncológicos en general. La importancia de estas pruebas genéticas, podríamos decir que entonces está más enfocado en la prevención del desarrollo del cáncer o en el tratamiento dirigido ya para una paciente que tiene el cáncer instaurado. Las dos. En el momento, la mutación para BRCA es más para prevención. Las pacientes que tienen mutación de BRCA deben iniciar tamizaje para descartar presencia de cáncer de mama 10 años antes del que se presentó, si tuvieron algún familiar en primer grado de consanguinidad con cáncer de mama. Entonces tienen que iniciar tamizaje temprano y avisarle a su médico: tuve un familiar con cáncer de mama, tengo mutación de BRCA, o mi tía, mi hermana y mi mamá tienen mutación de BRCA, vengo para que empiecen a estudiarme. Entonces, en el caso del BRCA, tiene una indicación terapéutica también, pero es para tamizaje. Y en el caso de las nuevas moléculas, se abren todos los días más puertas y opciones terapéuticas para las pacientes. Este tipo de pruebas genéticas que nos mencionas, ¿en qué muestra biológica se realizan y qué condiciones tiene que cumplir esa muestra para poder ser procesada en un análisis genético?
Como ya les había hablado un poco del tipo de biopsias, las muestras obtenidas por ACAF, que son únicamente extendidos citológicos, puede que no sean tan útiles a la hora de realizar este tipo de pruebas. Sin embargo, todas las biopsias, las TrueCut o las biopsias vacuum, de las cuales no les había hablado, pero son unas que tienen un calibre de aguja más grueso donde obtengo más tejido, o las biopsias escisionales, que es donde se saca un pedazo del tumor, todas son aptas. Se hacen usualmente todas estas pruebas de las que hemos estado hablando en tejido que ha seguido el proceso del laboratorio de patología, que es fijación con formol, luego parafina, luego corte, y ese tejido es apto para estudio. Nosotros en patología hablamos de la fase preanalítica del manejo del tejido, y esto se refiere únicamente a lo que pasa con la muestra que le toman a la paciente en biopsia o en cirugía desde el momento en que sale del cuerpo de la paciente hasta que yo la tengo bajo el lente del microscopio. Entonces debo tener unas condiciones de medio de preservación, que es el formaldehído al 10%, tiempo de fijación, que es el tiempo que dura en ese formol, el tiempo de isquemia, que en caso de biopsia es casi nulo, la isquemia fría, que es desde el momento en que se toma la biopsia hasta que se pone en formol. Hay unos tiempos preestablecidos adecuados que hacen que el material genético no se degrade y que pueda ser estudiado, ya sea para pruebas genéticas u otras pruebas que hacemos a las biopsias, que son pruebas de histoquímica o de inmunohistoquímica, que son adicionales. Entonces, con la biopsia que se le toma a la paciente, esa sirve para que yo de ahí saque un montón de estudios adicionales. Como yo les decía, por ejemplo, con inmunohistoquímica podemos definir a qué tipo de tratamiento es sensible un tumor, de la misma muestra que tomaron en la biopsia inicial. Y podríamos considerar también realizar pruebas genéticas en sangre, por ejemplo. Sí, en algunos casos sirve sangre también. Entonces, para finalizar, quisiera preguntarte, además de las mamografías regulares y la autoexploración, que es como lo que nos han enseñado a las mujeres que se requiere para el tamizaje o la detección temprana del cáncer de mama, ¿hay algún consejo o recomendación específica que tengas para las mujeres que desean mantener la salud de sus mamas a lo largo de sus vidas? Aparte del autoexamen, que desafortunadamente pues no todos somos médicos y no sabemos cuándo estar alerta, pero cada vez que noten algo diferente que ha cambiado en sus mamas, y para eso deben conocerlas en diferentes etapas del ciclo menstrual, pues alertar. Obviamente asistir a la mamografía, pedir su control mamográfico, pero adicionalmente hay estilos de vida que se han visto asociados a una reducción en el cáncer de mama y también en todos los tipos de cáncer, que son limitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillo, tener hábitos de vida saludables como realizar ejercicio con una frecuencia e intensidad adecuadas para prevenir no solo cáncer, sino enfermedades de todo tipo, y una dieta que tenga un gran contenido de hojas verdes, frutas y baja en carnes rojas. Entonces son como hábitos de vida saludable, dormir bien, darle tiempo al cuerpo pues que se recupere de todos los días, manejo del estrés. Todas estas son cuestiones adicionales y aparte a la carga genética que podríamos de pronto modificar de a poco en nuestra vida, tratando de llevar estilos de vida saludable para prevenir cáncer, no solo de mama, sino cualquier cáncer y pues enfermedad cardiovascular y cualquier otro tipo de patologías que se les ocurra. Y en relación a la patología mamaria, yo quisiera rescatar algo que dijiste ahorita, y es no dejar de hacerla por miedo, ¿cierto? Es mejor lograr ese diagnóstico a tiempo que por miedo a dejarlo avanzar. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Sabrina, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy y haber compartido este conocimiento tan importante con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta. Esperemos que esto llegue a muchas pacientes y aunque puede que las biopsias duelan un poquito, pues es preferible aguantarse ese dolor, y yo sé que la incertidumbre de un diagnóstico es muy dura, cualquier incertidumbre en la vida es dura, pero es preferible estas lesiones y estas patologías cogerlas tempranito cuando hay más herramientas para enfocarlas y tratarlas que ya cuando estén muy avanzadas. Muchísimas gracias. Esperamos sinceramente que quienes nos hayan escuchado encuentren en esta conversación contenido valioso para la salud de sus mamas y superar estos miedos. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Laboratorio Clínico Hematológico SAS, en la ciudad de Medellín, Colombia, por hacer posible este episodio. No olviden suscribirse para estar al tanto de próximos episodios y nos vemos en el próximo Despertar de la Célula.